Hola, bienvenidos a un nuevo video. Sé que he estado, bueno, lo típico, que me voy por varios días, dejo de subir videos así de la nada y quizá no hay nadie que esté al pendiente de eso, pero yo sí, como creador, estoy pendiente de eso. Me ha afectado el no ser consistente en esto porque es algo que me gusta, me hace sentir bien, es como terapéutico para mí y me gusta saber que alguien más está detrás de esto, escuchando esto y que lo haga sentir bien, la haga sentir bien, se sienta escuchado, sienta empatía en lo que digo, se refleje en algunas cosas. ¿Cómo te has sentido hace una semana? La pregunta también va para mí. ¿Cómo me he sentido hace una semana? Comencé a repetir los mismos patrones que he estado repitiendo hace varios años quizá. Yo empecé a recaer en este tipo de acciones que me inducían a tener una visión de la realidad distorsionada. Este problema que he estado teniendo últimamente lo vi hace 2 días, me parece. Vi el video de una chica hace 2 días. Fue el sábado. Bueno, esta chica se llama, creo que Mundo de Meg. Ella hizo, en su último video, habla sobre la adicción a las pantallas que nuestra sociedad está teniendo hoy en día. Y cómo está afectando esto gravemente a la generación alfa. La generación alfa va desde el 2012 hasta el 2000 no sé cuánto. Lo que me impactó muchísimo es que se está volviendo realidad lo que yo pensaba que podría pasar a estos niños más pequeños que yo. Bueno, yo tengo 18 años y yo nací bueno, yo soy el de la generación Z. Y la generación Z en gran parte de la mayoría tuvo la oportunidad, tuvo la suerte de nacer en un mundo donde la tecnología aún no estaba tan conectada a nuestra vida cotidiana. La generación Z sufrió más los cambios drásticos de estilos de vida desde que empezó a nacer el smartphone hasta hoy en día, que ahora existen las redes sociales y han tomado básicamente mucho el control de nuestras vidas en muchas personas, y lo ha tomado en mí. Cuando yo era niño me refugiaba mucho en los videojuegos, ya que no tenía otra forma de escapar de mi realidad, sentirme bien en algún lugar. No podía hacer amigos, ya que no me sentía bienvenido. En mi escuela me volví muy cerrado en mí mismo y me convertí en una persona poco sociable, la verdad. O sea, si yo lo voy a decir, soy una persona poco sociable. Pero eso no tiene nada de malo hasta que lo llevamos a un extremo. La adicción a las pantallas está afectando de manera cognitiva y psicoemocional a los niños pequeños, a la generación alfa, y no sé qué más queda para la nueva generación que están haciendo ahora. Creo que no se está tomando tan en serio. Como he dicho antes, volví a recaer en estos patrones poco saludables que modificaban la percepción de la realidad que estaba teniendo. Comencé a sentir esa sensación de ansiedad, de tener que estar sobreestimulado por algo cada vez que fuera a hacer una tarea, a alguna actividad. Por ejemplo, 5 minutos tendría que estar viendo el celular para ver Instagram, ponerme a ver 5 videos en TikTok porque dejé de tolerar el aburrimiento, y el aburrimiento es importante.
sentirse aburrido porque, bueno, ya les voy a hablar de eso como una forma de ayudar, de ayudarte a saber qué hacer para no volver a estar crónicamente atado a la tecnología. Comencé a consumir las mismas porquerías de contenido que no me aportaron nada y simplemente se quedaron en mi mente. Porque es así. Scrollear en TikTok, Shorts, Instagram, Reels y la cantidad de otros lugares que están aplicando esta forma de entretenimiento muy basura para mí. Bueno, no tan basura. Porque en realidad la basura en realidad es el tipo de contenido que estamos consumiendo, ¿no? A mí TikTok me parece una aplicación que puede ser usada para bien. Yo no la critico mucho la aplicación porque a veces me ha enseñado cosas, pocas cosas que yo he retenido en mi cabeza porque capaz vos ves 500.000, 50 videos de información al día más otros 200 de basura que no te aportan nada, no tienen ningún mérito sentido en tu vida que te vaya a mejorar tu calidad de vida, no sé. He aprendido algo de lo que veo en internet, obviamente, porque si no es que no lo consumiría, ya que yo abro TikTok, redes sociales, para ver algo que me aporte algo, entretenimiento más que nada. A veces espero informarme de algo, adquirir un poco de conocimiento y ahora con la inteligencia artificial el algoritmo es mucho más personalizado para vos. Y como hay tantas cosas que existen hoy en día, hay muchas chances de que vos veas algo de que te guste. Y eso es lo que nos está manteniendo muy atrapados en eso, en un bucle infinito de seguir recibiendo este tipo de recompensa, de, de satisfacción de encontrar lo que estamos buscando sin saber lo que estamos buscando a veces. Volví a sentirme agotado de todo. Volví a sentir que mi energía se estaba robando. Sentí que alguien me estaba robando la energía. Un florecimiento de energía vital. De cultivos, de metas, de objetivos, de cosas por alcanzar. De misiones que tengo que hacer para sentir esa gratificación de estar más satisfecho con mi vida, ¿no? De sentir un poco más de felicidad, porque nunca creo que voy a estar 100% gratificado o satisfecho con mi vida. Pero feliz, la felicidad es temporal para mí. Es un momento y se puede ir, pero puede volver siempre. Los humanos nunca nos vamos a sentir completamente satisfechos porque no está en nuestra naturaleza. Y por eso es que es una droga esto de la adicción a las pantallas, de cómo nos drena la energía, porque estamos constantemente siendo gratificados, sintiendo recompensas al estar viendo cosas que nos gustan, cosas que sentíamos que estábamos buscando toda la vida por encontrar, pero no es así en realidad. Tengo muchos propósitos y cada vez que me aburro me acuerdo de algo que tenía muchas ganas de hacer hace mucho y me siento mal por no haberlo hecho porque pasé toda la semana jugando a Sims 3. Estuve 2 días jugando horas seguidas a los Sims 3 porque no puedo jugar a los Sims 4 ya que mi computadora tiene 4 de RAM y de casualidad me corren los Sims 3 con todas las expansiones y algunos cuantos mods para arreglar un poco más el juego, ya que el juego tiene muchos errores, muchos bugs. Se dejó de actualizar en 2015 y ha sido un fracaso total. Así que
Bueno, ya les digo que no estoy jugando más a los Sims 3 porque me crashea cada vez que pasan 15 minutos de juego. Eso. Me senté... Yo quiero ahora no dejar el celular, no dejar las redes sociales. Eso no lo voy a hacer nunca. Porque ahora el mundo de hoy en día no está hecho para eso, lamentablemente. Y las cosas que quiero yo hacer, no me beneficiaría mucho irme del internet, básicamente. Porque me gusta estar en internet. Empezar a aburrirme más. Hacer cosas que no me requieran estar con el celular. Y si tengo la necesidad de estar estimulado por algo más mientras hago alguna tarea, no sé, me pongo un podcast, me pongo algo largo, un video largo, no me pongo videos chistosos de TikTok o reaccionando a TikTok, cosas así que, bueno, yo no lo he visto, yo no veo esas cosas, pero hay gente que sí lo ve. Si querés sentir que estás viviendo en 2014, hay que dejar un poco las pantallas y hacer cosas que no requieran eso. Ayer me puse a pintar esta maceta. ¿Les gusta? Bueno, no la he terminado. No se va a basar en el pasto esta maceta porque voy a hacer flores. Me parece que voy a agregar como una cuevita acá en el pasto donde salen vaquitas de San Antonio. Creo que se llamaban así. ¿Por qué se llaman vaquitas de San Antonio? Que están saliendo por acá y pasando por un puentecito que el puentecito sería una rama. Y hacer libélulas, mariposas. Ya he hecho demasiadas mariposas. Flores. Estoy ahora enamorado de un tipo de flor. De flores así en todo. Es que les estoy mostrando una maceta de solo pasto. Pero bueno, he hecho cosas un poco más interesantes. He pintado cosas más interesantes. Y ayer me puse a hacer eso. También, bueno, me relacioné un poco con un miembro de mi familia. También busquemos hacer eso, relacionarnos más con las personas. Eso ayuda muchísimo, te ayuda a estar más presente en la vida de los demás. Y no tanto en la tuya, no estar tan encerrado en vos mismo, porque eso no hace bien tampoco. Estoy más decidido, estoy como más despierto a cambiar. A dejar de lado este estilo de vida que volví a adquirir. Y espero que vos también lo hagas. Si te has sentido así, bueno, no estás solo. Todos vivimos de una manera diferente. Pero podemos reflejarnos un poco en la vida de los demás. Te quiero.